Muy buenas noches a todos, grandes lectores, en este caso lectoras valientes, en una noche en que se nos ha metido el invierno, en el que tenemos frío, en el que os invitamos a que os acerquéis, como yo me voy a acercar a él, porque dice, porque aquí hace mucho frío. Voy a morir. Bueno, antes se quejaba de que en Badajoz hacía mucho calor, tampoco... La otra vez que vino, pues tuvimos la suerte de tenernos y es verdad que tuvimos calor. Ayer hacía calor y esta feria ha empezado con mucho calor. Un frío climatológico, pero que seguro en esta presentación, pues a quien tengo el gusto de presentar, de tener y que haya aceptado la invitación, seguro que va a ser una cálida presentación y que, bueno, pues yo creo que nos va a entonar el cuerpo. Presentar a Alejandro Palomas es difícil, pero también es fácil. ¿Cómo presentarían ustedes un amigo? Nosotros, pues tuve la suerte de que vino con una novela, con ese premio Nadal, y hubo una conexión. Yo me enganché, lo atrapé, y la verdad es que aunque en las nuevas tecnologías hay quien dice que son muy locas, a nosotros nos facilitó el poder tener una relación estrecha. Incluso ya les digo que hay un proyecto que vamos a hacerlo. Algún día lo haremos. Hay un proyecto de un encuentro especial que Alejandro Palomas tendrá en la ciudad de Badajoz y que podremos presentar. Ya digo que todos les conocen. Yo sí he escrito algunas cosas que me gustaría contarles. Contarles de él. Es un magnífico escritor con una sensibilidad muy especial. Alguien que ya digo que te atrapa el alma, que con sus vivencias nos hace sentirnos muy suyo, sentirnos pues como él. Y ya digo que eso es realmente mágico en todos sus escritos. Él ya vino, como digo, a la ciudad de Badajoz, pudo presentar sus novelas en esa trilogía tan especial de un amor, una madre, un perro. Y aquello nos llamó mucho la atención porque nos hizo formar parte de su familia con esa papel importante que tenían las mujeres en sus novelas, en las que se representaba su madre o sus hermanas. Él siempre le siguen gustando esos títulos breves, concisos, como es él. Ya digo que eran títulos, o como Guille, ¿no? Un personaje que en esta novela que hoy nos presenta, pues cobra un verdadero protagonismo y que nos hace sentirnos de alguna manera pequeños, como sienten los niños, pero con un trasfondo mucho más. Hoy va a presentar ese secreto, un secreto que en estos días llevamos hablando en otras novelas, que todos parece que guardamos un secreto, pues también estos personajes. Yo he apuntado algunas de las cosas porque me gusta sobre todo destacar su personalidad. Él ya nos lo contó una vez, que vive en un campo, que es donde a él le gusta, su pasión, él se encuentra bien con esa naturaleza, y por ahí leía que si no hubiera sido escritor, le hubiera gustado ser guardabosque. Sí. Eso me ha encantado, porque a él le gusta el campo, la naturaleza, le encantan los animales, le encantan los perros, y desde aquí recordamos a uno muy especial. Sí. A ese encuentro de Rulfo, que siempre está con nosotros. Yo quiero que también esté aquí, presente hoy con nosotros. Él reconoce que le apasiona escribir y que se siente libre como cuando lo hacen, como un Billy Elliot, cuando baila, pues con la misma pasión y con el mismo sentimiento. Él dice que está acostumbrado a hablar solo y que habla mucho consigo mismo. Eso demuestra también toda la personalidad que tiene, pero también es un gran conversador y hoy lo va a demostrar. Hace mucho deporte, así está. Le invitamos a comer. ¿Come? Poco. Aquí te regañamos como madre. Como casi menos que tú. Bueno, pero es adicto a los frutos secos, eso sí. Al silencio del campo, a los bosques nórdicos, a la risa, y hoy sí ha podido demostrarnos, que yo no sabía si era una de las cosas que se lee a través de las páginas en internet, también adicto al chocolate. Estaba bueno. Sí. Estaba bueno. Él me ha hecho mucha gracia porque con esa personalidad que tiene, así especial, pero que a mí me atrapa y a todos ustedes seguro que también lo hace, se identifica con el tiburón ballena, que es como él, o al menos eso dice, inexpugnable, solitario e inofensivo. Como digo, él ama a los animales más que a las personas, sí. Que tienes toda la razón. Lo sé.
lo sé. Habla mucho más que ese, sí. Él se expresa maravillosamente bien a través de sus personajes. Es una novela en la que cuando la lee con tanta descripción nos hace sentir como muchos de los personajes que aparecen aquí, esos sentimientos, en un tema que aunque parece que es un tema de niños, un juego, un dibujo, hay algo mucho más allá, un tema duro que se está sucediendo y que sucede en países no tan lejanos, que lo tenemos presente. Yo le voy a dar la palabra a él porque yo quiero que él nos cuente cómo ha hecho que Guille, ese personaje de esa otra novela suya, tenga ese protagonismo, no solo él, sino con alguna compañera, con una psicóloga, con otros personajes que aparecen de esa hermana que casi es de sangre, aunque no lo es. Y a mí me gustaría que él nos contara esos secretos de esta novela que, ya les digo, les va a hacer reír, o al menos a mí me ha hecho reír y también llorar. Es una novela sensible, sentida, con mucho corazón, como es Alejandro Palomas. Muchas gracias y bienvenido a Badajoz. Hola, bueno, con frío. Hola, con frío. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener frío en Badajoz? Esto es la vida. En primer lugar, debo decir que creo que odio a Lola Herrera, porque Lola Herrera está ahí al lado y me han llegado tantísimos mensajes, pero muchos. Llevo todo el día recibiendo mensajes de gente que está viendo a Lola Herrera y que no ha venido a verme a mí pidiéndome disculpas. Con lo cual, la próxima vez, Lola Herrera, no. El mismo día. La reprogramamos. ¡Ay! Pues eso tiene que ver con ese famoso que he leído, un día 16, que tú nunca tomas ni decisiones. Yo sabía. Va a ser eso. Yo cuando he salido de mi casa hoy he dicho, a ver, pues ¿qué va a elegiste pasar? tú el día. No sabía yo lo de Lola Herrera. si lo llego a saber yo. Bueno, se lo perdonaré. En cualquier caso. Lo que me pasa es que estoy trabajando con dos libros a la vez, con Un secreto y con Una madre. Acabo de llegar de Latinoamérica de 3 semanas y he estado allí empezando con Una madre. Entonces vivo como en 2 universos paralelos. Ya me gusta porque, bueno, Una madre sigue siendo como mi buque insignia, ¿no? Pero luego vuelvo aquí. Yo saqué esta novela a finales de marzo, me fui muy rápido a Latinoamérica después de Sant Jordi y ahora es como volver a empezar también, ¿no? Estoy como todo el rato como la película, ¿no? Volver a empezar y volver a empezar. Es curioso, yo siempre digo con las segundas, esta es la segunda novela, el segundo volumen de una trilogía. Es la trilogía de la orfandad. Yo nunca sabía que iba a escribir una trilogía sobre la orfandad y en realidad entiendo que yo me doy cuenta de lo que hago después de hacerlo. Yo no soy de los que piensan y hacen, sino yo hago y después analizo y veo por qué hago las cosas. Y me doy cuenta de que en realidad siempre me he sentido muy huérfano. Entiendo mucho a la gente que es huérfana, que se siente huérfana, yo siempre me he sentido así. Sobre todo ahora estaba oyendo a Carlos y decía que eso es una de las cosas que no solemos hacer, escuchar a los demás escritores. A mí me gusta hacer eso, porque aprendes mucho. Carlos decía que él se había sentido como solo en su carrera, ¿no? Que él había empezado escribiendo poesía muy joven, que nunca había escrito nada y que a los 42 años había empezado a escribir, pero que sentía que lo había hecho solo. Y eso es orfandad en alguna medida, ¿no? Yo me he sentido igual que él, es curioso, ¿no? Siempre hemos ido coincidiendo por ahí, pero nunca hemos hablado, nunca hemos tenido el tiempo para sentarnos y coincidir. Él también es de Barcelona como yo, pero nunca nos hemos sentado. Y de hecho yo tengo mucho de orfandad. Yo siempre me he sentido como que navegaba muy solo, tanto en el mundo literario de este país como a nivel personal. También me he sentido muy desencajado y eso lo he visto mucho ahora en mi viaje por Latinoamérica, sobre todo en los últimos 10 días que he estado en Chile. Mi madre es chilena, yo soy chileno también y estoy dividido entre Chile y España. Y
Yo viví en Chile unos años y volver a Chile es curioso porque yo llegué al aeropuerto, salí a la calle, fuera, no, que no es calle, e inspiré. Chile, una de las cosas que tiene Santiago de Chile es que es una de las ciudades más contaminadas del mundo a nivel de aire. Tiene un smog que lo convierte en la segunda ciudad más contaminada del mundo. Entonces te cuesta mucho respirar. Pero yo salí, inspiré y me acordé de cuando hace 25 años yo llegué a Chile y la primera vez que inspiré pensé, aquí esto huele a que está todo por hacer. No sé, yo estoy muy loco, pero es como, a mí los olores me despiertan muchas cosas, me llevan, me retrotraen muchísimo. Creo que nos pasa a todos eso un poco, ¿no? Y cuando llegué, esa fue la sensación que tuve, como tengo toda la vida por delante, puedo crear toda mi vida, está todo por hacer y esto es una aventura. Y ahora que he llegado, he sentido lo que es la nostalgia. Es la primera vez que he sentido lo que es la nostalgia, lo que fue, lo que ya pasó. Y me he sentido mayor, curiosamente. Bueno, curiosamente no, porque no hay más que verme para verlo. O sea, yo también no sé dónde estoy mirando todas las mañanas, pero de repente no hace falta que te mires porque ya eres mayor. No te mires más. Uno es mayor cuando tiene nostalgia. Antes no eres mayor. Ya cuando tienes nostalgia dices, hay cosas que recuerdas con el plexo, no solamente con la cabeza. Ya las tienes grabadas, ¿no? Y en la charla, una de las charlas que di, entendí que yo trabajo con trilogías. Tengo la trilogía de una madre, tengo esta trilogía y voy a trabajar en otra con el tiempo que nos une. Y me di cuenta de que en este caso Un secreto es el segundo volumen de 3. Y el segundo es el hermano mediano. Yo tengo una cosa, no una fijación, pero tengo como una teoría con los hermanos y las hermanas medianas, de 3. Eso es lo que yo conozco. Pues si eres de 4 ni te cuento. No, yo esa no la he vivido yo. Pero además de 4 hay 2 medianos, no es uno. En 3 hay un mediano o una mediana. Y los medianos y las medianas, yo hablo con las medianas porque tengo una hermana mediana, están desencajados siempre. Sienten que nunca los han mirado del todo desde que nacen, porque el padre suele estar mirando a la mayor, si es hermana, y la madre al niño pequeño, que es los ojos la niña de sus ojos. Y la mediana siempre siente que no la han mirado demasiado del todo. Entonces se pasa la vida buscando que la miren y ahora estoy generalizando mucho y habrá alguna mediana aquí que me querrá matar, pero suelen elegir mal sus relaciones, suelen tardar mucho en acertar porque necesitan esa cosa, ¿no? Pero con el tiempo, como el tiempo es muy sabio, suele premiar a las medianas y suele darles la victoria tardía. Y además se convierten en el pilar de la familia. Eso es lo que ha pasado en la mía, que de los 3 hermanos se convierten en el hermano que da sentido a todo lo demás, o la hermana que da sentido a todo lo demás. Y sobre todo son súper bondadosos. Yo hablo por mí, creo que son los más bondadosos de los 3 hermanos. La bondad la genera el mediano o la mediana. Siempre está, siempre sí, siempre es como inamovible, el sí inamovible. A mí me pasó una cosa cuando yo escribí Un perro, que es la segunda parte de la trilogía anterior. Me costó escribirla porque estaba recordando una madre, estaba pensando en que quizá tendría que haber una tercera y nunca la miré como se merecía. Y luego me di cuenta de eso. Pero con el tiempo, un perro que estaba como en el valle, en el fondo del valle, va subiendo, subiendo, subiendo y va encontrando su lugar. Y son los lectores y las lectoras los que lo han puesto en su lugar. Con esta creo que va a pasar lo mismo. Esto tiene el síndrome de la novela mediana.
de la que está en medio y que tiene que hacer de puente entre el principio, que es sorprendente, y el final, que también es como muy emocionante. Pero esta es la que quedará. Tengo la sensación de que es así. Es muy intensa, pero tiene un color distinto. Yo cuando la escribía sabía que había aquí un color muy distinto de un hijo. No es lo mismo. Y lo raro es que esta novela empieza justo en el día en que termina un hijo. No es como una madre que son 3 años, 3 años. No, aquí empiezas directamente. Porque en esta trilogía son 3 meses, 3 meses y 3 meses, no 3 años, 3 años. Cada novela ocupa un trimestre escolar del mismo año. Yo todavía no quiero esta novela. Yo voy a ser muy sincero. Siempre soy muy sincero. No siento amor por esta novela. Siento mucha curiosidad. Me despierta mucha curiosidad. Esto no me pasó con la anterior, pero es una novela en la que hay mucho cerebro. He puesto mucha intensidad intelectual, creo, y yo siempre lucho contra eso. Yo intento ser siempre muy natural y aquí hay mucha, porque es difícil, es una novela difícil de construir. Yo cuando la estaba construyendo pensaba, ¿quién me manda a mí meterme en este lío? Y cuando yo pienso eso, salen las novelas como un perro. Es que con un perro sentí lo mismo, exactamente. ¿Quién me manda a mí meterme en este lío? Entonces tenía como esta música de fondo. Perdón, me voy a sonar porque con esta alergia que tengo me tengo que sonar. Ya va. Es que además, yo no sé qué me pasa, pero cuando hablo de un perro, de un hijo y de un secreto, se me caen los mocos enseguida. No sé por qué. Yo creo que me hago como una... me vuelvo como niño, entonces se me caen los mocos. Bueno, esto es lo que tiene ser humano, que se te cae todo. Al final siempre se te termina cayendo todo. No le tengo amor todavía a esta novela. La estoy pensando. Estoy pensando cómo la he hecho, cómo he sido capaz de hacerla. Todavía tengo esa cosa como de... ¿Cómo he sido capaz yo de hacer esto? Todavía estoy en esa fase de la pregunta. Parte de un jeroglífico muy... El proceso ha sido el siguiente. Yo venía de Guille, de la historia de Guille, que es una historia muy dura, muy emocional, y yo había dejado colgada a su amiga Nacia en la historia. Entonces, lo que pasó fue que yo, desde que escribí Un hijo, he ido dando charlas por muchos colegios, he ido a países, a colegios en otros países. He estado en Suiza, he estado en Turquía, he estado en Francia, y siempre la pregunta era la misma. Entre las 5 primeras preguntas siempre estaba la pregunta de ¿y qué pasa con Nacia? ¿No? Todo el mundo estaba muy preocupado por esta niña, y yo no estaba nada preocupado por esta niña. Entonces pensaba, qué pesados, de Nacia. Sí, yo he escrito Un hijo, no Nacia. Entonces no fui consciente de esto hasta que un día en Turquía, en Estambul, di una charla había como 5 colegios juntos, y los colegios turcos son complicados. No quiero decir que sean complicados, son muy estrictos, tienen una disciplina muy tremenda. Entonces yo estaba como en un auditorio muy grande, y con la intérprete y hablando sobre un hijo. Todos habían leído Un hijo, todos tenían preguntas, era el súper orden aquello, o sea, no se oía ni una mosca. Entonces hicieron sus preguntas, y cuando iba a terminar la charla, el niño que estaba sentado en la primera fila y ahí en la última silla, era un niño muy pequeñito. Cuando ya íbamos a dar la charla por terminada, él levantó la mano y preguntó. Y me dijo, ¿y qué pasa con Nacia? Y pensé, ay, Dios mío, ya tardaba la pregunta. Yo pensaba que en esta me iba a librar de la cosa, y no. Entonces yo me inventé un rollo, porque yo siempre me inventaba un rollo para contestar a esta pregunta. Entonces el niño me escuchó, y al final, cuando terminé de contarle el rollo que me acababa de inventar, me dice,
O sea que no lo sabes. Y pensé, mira el niño turco, qué listo. Y entonces, como miento mal, entonces le dije, pues no lo sé. Tienes toda la razón, no lo sé. Y entonces él se rió y me dijo, ¿y no podrías saberlo? Y pensé, este tono, esta pregunta, esta fórmula, es lo mismo que habría hecho Guille. Este tipo de pregunta y mirada y no sé qué me tocó y le dije, pues sí, lo voy a averiguar. Más que nada pensaba, porque ya llevo 3 años con la misma pregunta y ya estoy cansado que me la pregunten. Con lo cual, te lo voy a averiguar. Y entonces, cuando dije eso, pensé, ahora sí que la he cagado, porque si yo a un niño le digo que voy a hacer algo, tengo que hacerlo. Con lo cual, llegué a España, estuve remoloneando un rato y al final escribí la historia de Nacia, que es esta historia. Yo no sabía... Yo empecé a escribir la historia y lo que sí quería era que María, la orientadora, fuera la protagonista también de la historia. Y sobre todo Sonia, la maestra, que en Un hijo aparece poco. Hay algo que yo me he dado cuenta con Un hijo, y es que me faltaba mucho la implicación emocional de Sonia, de la maestra. La figura de la maestra me interesa mucho. Me interesa mucho la figura de los maestros, porque he aprendido mucho sobre ellos y sobre ellas durante estos 3 años dando charlas en colegios e institutos. Y es la implicación emocional que tienen con los niños. Yo eso lo desconocía. Y eso ha sido mi gran descubrimiento. Sí, nos vamos a hablar. Lo sé. Resiste, porque yo estoy resistiendo. Y si yo puedo, tú puedes. Yo sufro porque te veo, pero yo también estoy igual. Así que lo vamos a hacer rápido. Las maestras. Yo he descubierto un mundo, el mundo de la enseñanza, pero el mundo de la implicación de los docentes. Esto me ha sorprendido mucho y me ha tocado muchísimo. He visto cosas que yo no imaginaba. He entrado en contacto con una realidad. Mi hermana es profesora y nunca había entendido esa implicación, nunca, jamás. Sobre todo porque pensé un día, qué curioso, ¿no? Siempre que vemos en las noticias cosas sobre las desgracias en colegios. Recuerdo una vez en un colegio en Rusia, en Chechenia creo que fue, que hubo un incendio terrible hace años y durante una semana se fueron viendo muchas imágenes de los niños que iban rescatando, los niños calcinados, básicamente. Era horrible. Y se hablaba mucho de los niños, de los compañeros de los niños, del sufrimiento de sus compañeros y del sufrimiento de los padres, pero nunca en ningún momento se mencionó a ningún maestro ni a ninguna maestra. Nunca en ningún momento se menciona a los maestros. Es como si no existieran, es gente que no existe. Y en realidad hay muchos maestros y maestras que ejercen de padres y de madres de los niños. Pasan muchísimo más tiempo con ellos que sus propios padres. Y esto ya en sí es muy triste por la parte que toca a los padres y a las madres, pero hay muy poco reconocimiento de la implicación que tienen y que ponen ahí los maestros y maestras que tienen 40 niños a su cargo y que son como sus 40 hijos, aparte de los que ya tienen en casa. Con lo cual, cuando iba a escribir esto pensé, yo tengo que tocar esta parte, tengo que incluir a la enseñanza y a la implicación emocional que tienen. Curiosamente, muy poco antes de empezar a escribir, una amiga de mi hermana, en su instituto hubo un caso muy parecido al de Nacia, en el que una niña pakistaní desapareció y no volvió porque se la llevaron a casarla a Pakistán. Y lo que más me llamó la atención no fue que esto fuera real y que llegara justo en el momento en que yo iba a escribir esto, sino esta niña era amiga de mi hermana y esta profesora era amiga de mi hermana y ella estaba destrozada y se sentía muy fracasada. Lo que sentía era culpa y fracaso porque ella lo intuía, ella ya sabía que iba a pasar y ella había intentado que no pasara y al final no había conseguido que pasara. Esto
y yo me quedé con esto, ¿no? Con este tipo de implicación y con este sufrimiento por su niña. Se le había ido su niña. Yo quería tratar esto en profundidad, ¿no? Porque creo que no se ha hecho y no se hace. Y en la próxima, porque esto es una trilogía, y en la próxima va a haber más implicación de la maestra. Bueno, a partir de eso yo quería una María investigadora, y ahora cuando oía a Carlos Zanón hablar de la novela negra, de la novela, el thriller, etcétera, yo siempre he pensado que esto es lo más cercano que yo hago al thriller, que no sé si es thriller, novela negra, porque no me ha quedado claro. Pero como él ha dicho que es muy mestizo, yo quiero hablar con él de esto, así que después voy a hablar con él. Sí, porque siempre lo he pensado, pero nadie me hace caso. Pero estoy tan acostumbrado a que nadie me haga caso que al final me hacen caso, pero al principio nadie me hace caso. Y llevo toda la vida así, que nadie me hace caso. Por eso me siento huérfano, porque nunca nadie me hace caso. Hasta que después me dicen, pues sí, es verdad, tenía razón. Y yo ya estoy cansado. Bueno, lo que pasa es que me he peleado con mi madre, esa es la verdad. Antes de venir aquí le he gritado a mi madre y me siento tan culpable, me siento muy culpable. Le he dicho 4 burradas por teléfono porque es muy pesada. Entonces, cuando he colgado he pensado, mira, tía, ahora me voy a sentir culpable, todo el rato. Ahora voy a tener que llamarla para pedirle perdón. Entonces, bueno, esa es la cosa. Por eso hablo de la orfandad, porque enseguida he pensado, enseguida que me peleo con ella pienso, ¿y si ahora de repente se cayera? Pues yo soy muy tremendo, ¿eh? Se cayera y se muriera y yo me quedo con esta cosa que le he dicho, ¿sabes? Pienso, hostia, qué horror, la tía. Y entonces luego pienso, pero mira, esta cabrona que seguro que lo hace así para que yo me sienta así, ¿sabes? ¿No es la primera vez? Es capaz de caerse para que yo me sienta culpable, ¿sabes? Y luego pienso, ¡hala, qué bestia! Entonces luego yo me siento culpable. Entonces la llamo y digo, mamá, me siento culpable. Y dice, ¿culpable por qué? Si no me has dicho nada. Y digo, o sea, que yo me invento las cosas y volvemos a pelear. Y digo, ay, Dios mío, es terrible tener una madre. Bueno, esta es la historia. Por eso estoy así como huérfano. Por eso me sale la cosa de la orfandad, porque siempre pienso, hostia, cuando me peleo con ella y cuelgo, digo, ¿y si ahora se muere me voy a quedar yo con esto? ¿Sabes? Entonces la odio porque pienso, me está haciendo chantaje, aunque ella no se dé cuenta. Bueno, en fin, estoy mayor. Eso es lo que me pasa, que ya estoy mayor. Vale, la historia de la novela. Cuando, a diferencia de Guille, que salió muy fluida, esta niña, que ahora estoy pensando en el niño que me la pidió, que ya lo pillaré yo cuando lo pille, cuando vuelva a Estambul, me he quedado con su cara. Esta niña resulta que empieza la novela y le piden que haga una redacción y ella no puede hacer esta redacción y en vez de una redacción lo que presenta es un dibujo que no es un dibujo sino que es un jeroglífico. Pero lo que me pasó a mí es que yo hice un jeroglífico sin saber el significado del jeroglífico. Esta es la historia de esta novela. Y yo me dediqué toda la novela a intentar descifrar cuál era el significado del jeroglífico que había entregado Nacia a la orientadora. Es decir, que ha habido un proceso paralelo entre lo que yo iba descubriendo y lo que iba escribiendo. Yo no sabía lo que quería decir esta niña. De la misma forma que María tampoco lo sabía, con lo cual, a medida que yo iba intentando descubrirlo, María también. Esto ha sido lo extraño de esta novela, que ha sido escribir en tiempo real. Yo iba descubriendo, María iba descubriendo, esta niña se iba escondiendo y ha sido muy trabajoso porque ha sido muy, muy loco, ha sido súper loco. Por eso ha sido tan mental, porque he tenido que hacer de orientador con una niña que no existe, que me la he inventado yo. Entonces esto ya es como estar más chalado de lo normal. Pero al final tampoco están tan chalado. Hay escritores que están mucho peor que yo, lo que pasa es que no lo dicen, porque escriben otras cosas que no se les nota, pero a mí se me nota más. He sudado mucho, he adelgazado mucho con esta niña, intentando entender qué quería decir este. A ver, yo tengo un problema con los jeroglíficos. El problema es que cuando yo he crecido en Barcelona, como el que estaba antes aquí, no soy el único, y en La Vanguardia, en el periódico, que es el que leíamos todos y que todavía se lee bastante, había unas páginas en las que había
un crucigrama, eso de encuentra las 8 diferencias, bueno, o sí, 8 diferencias, y luego un jeroglífico. Y a mí y mi padre nos ponía aquella cosa los domingos, y hacíamos el crucigrama, hacíamos las 8 diferencias, y ya cuando llegaba el jeroglífico, yo pensaba, me cago en la leche, ¿qué voy a hacer yo con esto? No entendía nada, nunca he entendido los jeroglíficos, y yo creo que me he quedado traumatizado, entonces de repente ha salido aquí la cosa del jeroglífico. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que yo me invente un jeroglífico y que yo no sepa lo que es? O sea, ¿en qué momento me he perdido yo? ¿En qué momento cogí un camino que no debía coger en mi vida para haber llegado a un estado en el que yo mismo me pongo este problema y encima lo hago público? He resuelto el jeroglífico. Lo he resuelto, era muy difícil, súper difícil. Era muy difícil y nos ha hecho fijarnos en cosas Era que muy no habíamos difícil. visto. Era muy difícil, porque yo reconozco que cuando me lo pongo difícil, me lo pongo muy difícil. Y me lo puse súper difícil. Tanto es así que hubo un momento en la novela que estuve a punto de dejarlo. Es decir, yo con esto no voy a ser capaz de encontrar la solución a esto. La encontré y además fue muy mágico. El momento en que lo encontré me quedé como loco y dije, ¡hala, qué bestia! Pero es que lo curioso es que yo hablo de esta novela como si no lo hubiera escrito yo. Yo siempre hablo de mis novelas como... porque soy muy lector de lo que hago. Yo escribo, pero a la vez estoy leyendo y me desdoblo mucho entre el Alejandro que escribe y el Alejandro que lee al Alejandro que escribe. Entonces, yo me oigo también, parece que no me oigo, pero yo me oigo y me vigilo bastante. Y cuando yo me oigo hablar, la verdad pienso, esto es por vivir por estar solo. Esto es la gente que está sola, es así. Hace estas cosas, que habla, se mira al que habla, o sea, está todo el rato dando vueltas alrededor de uno mismo. Yo tengo, eso para un escritor es una suerte. Si yo fuera otra cosa ya estaría encerrado en algún sitio. Pero como escritor te permite jugar porque te permite mirarte desde muchos ángulos todo el rato. El que escribe, el que lee al que escribe, el que se entusiasma con el que viendo leer al que lee, al que escribe. O sea, que hay muchos Alejandros en el mismo momento y eso te permite jugar mucho. Todo el rato estás jugando contigo mismo. Porque si no te aburres, si estás solo en una casa, no tienes tele, porque yo no tengo tele, no tengo ADSL, porque tampoco no me llega la ADSL al campo. O sea, o haces esto, Hace jeroglífico. o cierras la casa y se ha acabado. O sea, algo tienes que hacer, tienes que inventar muchas cosas, o haces móviles, ¿no? O cuelgas móviles, o haces, yo qué sé. Y yo juego mucho y aquí he podido jugar mucho. Con Guille no pude jugar mucho porque fue como súper como de plexo y de... Pero aquí he podido jugar mucho y he podido pensar mucho en el lector, ¿no? Y he podido pensar mucho en cómo engaño, cómo juego, cómo bajo el tono, cómo subo el tono, y entonces he sido como muy manipulador y eso me gusta mucho. Yo tengo una parte muy malévola y me ha gustado mucho ir calibrando las emociones, como estos dos niños hablan. Cuando hablan ellos son muy niños y son muy inocentes, pero tienen una verdad tremenda debajo que van tocando un poquito. Son como, cuando ellos hablan, son como esos mosquitos que hay en las charcas que van caminando y que dejan una huella muy pequeñita, pero que crean un súper impacto en la charca. Y eso, medir ese impacto, me ha hecho escritor. Este libro me ha hecho sentirme realmente como domino lo que estoy haciendo, me divierto, pero domino. Y es la primera vez que he sentido eso. Y creo que se nota mucho cuando lees esto. Es muy difícil escribir con voces, con dos voces infantiles protagonistas. Ya con Guille ya era complicado porque era una, pero con esta son los dos y tienen mucho diálogo entre ellos. Dos niños con voces diferentes, pero que tienen 9 años. Y que esconden cosas, y que se esconden cosas, y que se explican cosas, y que esconden cosas a los adultos, y que tienen un plan, y que tienen mucha emoción contenida, y que encima tienen orfandad, y que es muy grande. Es una novela muy pequeña, pero es súper grande. Súper grande cuando la lees y la insertas aquí dentro, ¿no? Y yo creo que para mí es la novela más conseguida
Yo nunca digo eso, ¿eh? Normalmente las novelas que presento nunca son mis novelas favoritas. Y esta no lo es, debo decirlo. Pero sí es la novela más conseguida, más de autor, más de profesional. Creo que es la... ¿no? Es como... ya soy. Hasta ahora, mira que llevo novelas, pero hasta ahora era como... soy como un chorro, ¿no? De emoción, va. Esta no. Esta es como... bueno, como que me he hecho mayor. Eso. Me he hecho mayor con una novela protagonizada por 2 niños, ¿no? Que eso es lo curioso. Porque domino muy bien y uno no puede dominar esto si uno no piensa mucho en lo demás, en quien te va a leer. Yo estoy todo el rato pensando en quienes me van a leer. No pienso en mí, no pienso tanto en la trama, sino en cómo van a recibir esto, en qué van a sentir, ¿no? Los que están afuera. Porque yo soy huérfano y ya no hay más, ya no hay posibilidad de no ser huérfano. Lo que ya proyecto hacia los iguales, ya no hay nadie por encima. Ya me callo la boca porque hablo mucho y hace frío. Bueno, como decía, una vez más consigue atrapar, contarnos parte de su vida, porque también aquí hay mucha parte de su vida. Yo creo que también haces un guiño a tu madre que tienes que llamar. Tengo que sí, ahora la llamaré. En algunos de los personajes, en esa magia con Mary Poppins que también aparece y esa varita mágica, en ese mundo mágico que Alejandro Palomas consigue una vez más traernos emociones, sentimientos, y a mí lo que me gusta que él abra ese plexo y nos cuente sobre todo cómo se siente y sobre todo que siempre esté en estas charlas presente tu madre. Eso me emociona. Sí. Ya, es omnipresente mi madre. Bueno, pues agradeceros a vosotros que nos hayáis acompañado esta noche, al agradecer a Alejandro que en este 16 hayas decidido estar, venir. Ya sabes que los 16 no te traen suerte. Ah, no, pero espérate, porque yo quiero decir una cosa. Ay, a mí. Sí, te lo hemos traducido toda la noche. Eso. Y lo de tu madre también se ha contado ahí. Yo es que, a ver, os voy a contar una cosa que os va a flipar. Igual para vosotros es una tontería, pero para mí no. No hay ninguna feria del libro en este país, ni una sola, en la que haya lenguaje de signos. Ni una. Y esto para mí es fundamental. Yo ya lo dije el año pasado, que a mí me quedé loco porque no entiendo cómo es posible que no exista esto en ninguna otra feria del libro. También dije el año pasado que a mí me toca especialmente porque yo tuve un problema de sordera y estuve a punto de quedarme sordo. Y entendí, es que hasta que no te pasan las cosas no entiendes la dimensión de las cosas. Yo llegué a tener un 10% de audición en los 2 oídos y prácticamente estaba sordo. Y durante un año viví con eso y entendí la dificultad de... no tanto no oír, que es complicado, sino de intentar justificar tu falta de audición ante los demás. Es horrible tener que estar justificando y el trato que te dan, no como sordo, porque a mí, cuando preguntas, molestas. Esto es lo curioso. Y tú preguntas porque no oyes, no porque quieras molestar. Entonces tienes que estar... Yo estuve un año justificándome, diciendo, no soy tonto, es que no oigo, que es muy distinto, ¿no? Entonces a mí esto me toca, me toca. Hay cosas que te tocan, a mí esto me toca mucho y me encanta que esté esto. Es una imagen que ya me llevé del año pasado y que espero que siempre que venga aquí esté, porque es fundamental. Y ya está. Mira, eso. Pues como decía, muchísimas gracias a todos. Y cuando digo todos, ellos lo saben, que también todas las noches, lógicamente, la feria tiene que ser para todos, tiene que ser inclusiva. Por eso lo sabéis, que en las conferencias tenemos a alguien que nos ayuda y le quiero agradecer públicamente que esté aquí con el lenguaje de signos, que nos haga que sean más cercanos, y ellos también tienen ese sitio destacado en la feria como no podía ser de otra manera, y a los que les agradezco que todas las noches vienen, nos acompañan, porque el mundo de los libros tiene que ser también para ellos. Así que gracias por participar en nuestra feria y agradeceros de verdad, de todo corazón, pero sobre todo
Alejandro, a quien quiero, a quien admiro profundamente y en el que siempre me hace que los sentimientos se remuevan, me hace llorar, y yo soy la mediana de 4 hermanos, pero los 2 primeros eran mellizos y la mayor está ahí, un trauma. Muchísimas gracias a todos.